Bienvenidos de nuevo a la serie de videos, Asistencia Gubernamental. Se los ofrece el Comité Internacional de Rescate de Nueva Jersey. En este video, hablaremos sobre el proceso de solicitud para los principales programas de asistencia gubernamental en Nueva Jersey, los documentos que necesita presentar y cómo asegurarse de que su solicitud esté completamente completa. Tenga en cuenta, la información de este video está actualizada a mayo de 2025. Algunos detalles pueden cambiar después de esta fecha. Además, la voz en este video es generada automáticamente por una computadora. Su solicitud para SNAP, Medicaid, TANF y asistencia general pasará por unos cuantos pasos. Después de que usted solicitar beneficios públicos en njhelps.org, usted debe recibir una confirmación y se le invitará a una entrevista. Se le puede pedir que presentar información adicional. Para que todo vaya sobre ruedas, asegúrese de completar cada paso. Analicemos cada paso en detalle. En el video anterior, hablamos del primer paso y le mostramos cómo rellenar una solicitud en línea en NJHelps para solicitar asistencia alimentaria, SNAP, asistencia sanitaria, Medicaid, asistencia en metálico para familias con hijos TANF o asistencia en metálico para adultos solteros y parejas sin hijos GA. También compartimos dónde puedes encontrar ayuda en persona con las solicitudes de diferentes organizaciones. Encontrar el enlace a ese video en la descripción debajo de este video. Ya sea que complete su solicitud en línea o en persona, tendrá que presentar muchos documentos sobre usted y su familia. Repasemos estos documentos uno por uno. 1. Un documento de identidad válido para usted y todos los miembros de su familia. Ejemplos de documentos de identidad. Un permiso de conducir, un documento de identidad del gobierno, un certificado de nacimiento, un pasaporte extranjero, un documento nacional de identidad, expedido por un gobierno extranjero, o un documento de autorización de empleo expedido en Estados Unidos. Deberá incluir también los datos de identificación de los hijos, como el certificado de nacimiento. 2. Prueba de residencia. Algunos ejemplos de prueba de residencia son un contrato de alquiler, o una factura de servicios públicos. Si no puedes presentar un contrato de alquiler o una factura de servicios públicos a tu nombre, también puedes presentar una carta firmada por de la persona que te acoge en su casa, documentos de matriculación escolar de tus hijos, o una declaración jurada firmada en como prueba de residencia. Nota: esto no es necesario si usted está experimentando la falta de vivienda. 3. Justificante de ingresos. Los ingresos salariales son los que recibe de su trabajo. Por ejemplo, talones de pago, carta del empleador, o registros fiscales recientes. 4. Los ingresos no ganados son los que recibe de otras maneras. Esto incluye prestaciones de asistencia en efectivo como TANF o GA. Para ello, puede presentar una carta que demuestre que recibe prestaciones y la cuantía de las mismas. Prestaciones por desempleo. Beneficios del Seguro Social, para personas de 65 años o más o si tienes una discapacidad. Manutención mensual de los hijos. O ayuda económica regular de familiares y amigos. Para la manutención de los hijos o la ayuda económica regular que reciba, puede presentar una carta de certificación firmada por la persona que le proporciona la manutención. 5. Prueba de recursos, como extractos bancarios. 6. Número de la Seguridad Social. Asegúrese de incluir los números de la Seguridad Social de todos los miembros de la unidad familiar. Puede seguir solicitando prestaciones si no tiene número de la Seguridad Social. Tenga en cuenta también que existe una opción en la solicitud en línea para indicar que se ha presentado una solicitud de tarjeta de la Seguridad Social, así como la fecha de presentación. 7. Si es usted refugiado o inmigrante, deberá presentar una prueba de su condición de inmigrante, como un I-94, un documento de viaje o una carta de aprobación. Para cada estatus de inmigración, hay una lista de documentos aceptados para probar su elegibilidad. En el video anterior, compartimos más detalles y ejemplos de los documentos que puede utilizar en función de su estatus. Encontrará el enlace a ese video en el cuadro de descripción a continuación. Recuerda que la información de este video está actualizada a mayo de 2025. Algunos detalles pueden cambiar después de esta fecha. 8. Prueba de la condición de estudiante.
Si usted o un miembro de su familia está matriculado en una escuela o universidad, deberá presentar una prueba de que es estudiante, como expedientes o cartas de la escuela o universidad. Si solicita un programa de asistencia en efectivo como TANF o GA, es posible que también desee proporcionar información y documentos adicionales relacionados con sus gastos, incluidos los siguientes: gastos de vivienda, como recibo de alquiler, extracto de la hipoteca, facturas del impuesto sobre bienes hipotecas, gastos de teléfono y servicios públicos, gastos médicos de cualquier persona de su hogar mayor de 60 años o discapacitada, gastos de cuidado de niños y adultos, manutención de menores pagada por alguien de su hogar. Si no puede completar este paso por sí mismo, puede obtener ayuda de una de las agencias de las que hablamos en el primer video de esta serie. Vaya a la descripción del video para obtener más información. ¿Qué ocurre después de rellenar una solicitud? Recibirá una notificación. Recibirá una carta por correo. La carta le indicará el siguiente paso, como concertar una entrevista con la Oficina de Servicios Sociales para obtener más información sobre su situación antes de aprobar su solicitud. La carta también podría informarle de que los servicios sociales solicitan documentos adicionales. Si le han concertado una entrevista, la carta especificará la fecha y hora de la misma. Si necesita cambiar la fecha u hora, por favor, llame al 908-965-2700 o acuda a la Oficina de Servicios Sociales lo antes posible para cambiar la cita. La dirección y los datos de contacto de la Oficina de Servicios Sociales también se encontrarán en la carta que reciba. Asegúrese de asistir a la entrevista. La mayoría de los programas, incluidos SNAP, TANF y Medicaid, requieren una entrevista telefónica. Si solicita TANF, tendrá que realizar una entrevista obligatoria sobre la manutención de los hijos para que le aprueben la ayuda. Un asistente social de la Oficina de Servicios Sociales le llamará para hacerle preguntas y confirmar su información. Auricular de teléfono: responda a la llamada y esté preparado para hablar de sus ingresos, quién vive en su casa y sus gastos, como el alquiler, las facturas u otros gastos. Procura estar en un espacio tranquilo y reúne con antelación los documentos que te pidan. Si pierde la llamada, llame al número que aparece en la carta para volver a concertar una cita. Las llamadas de los servicios sociales procederán del siguiente número: 908-965-2700. Sin embargo, el número también puede aparecer como spam o desconocido en su teléfono móvil. Si no acude a la entrevista telefónica y no vuelve a programarla, se denegará su solicitud de ayuda. A veces, es posible que el asistente social no llame a la hora programada, por lo que es importante que controle su teléfono y responda a las llamadas el día de la entrevista programada. Si ha perdido la llamada o no la ha recibido, llame o acuda a las oficinas de los servicios sociales lo antes posible para reprogramar la cita. Después de asistir a la entrevista, es posible que le pidan que envíe copias de documentos como un recibo de sueldo o una carta de su trabajo, una copia de su contrato de alquiler o una factura con su nombre y dirección, documento de identidad suyo o de sus hijos. Envíelos tan pronto como pueda. Si se trata de una solicitud en línea, las imágenes de los documentos pueden cargarse después de iniciar sesión en la cuenta. Si no se trata de una solicitud en línea, las copias de los documentos de verificación requeridos pueden introducirse en un sobre y enviarse por correo a la Oficina de Servicios Sociales del condado o depositarse en el buzón situado en el vestíbulo de los servicios sociales. Si los entrega en el buzón, asegúrese de escribir su nombre y número de caso en el sobre. No envíe por correo ni deposite documentos originales en el buzón de los servicios sociales. Haga fotocopias de los documentos de verificación solicitados antes de enviarlos. Si necesita ayuda con este paso, póngase en contacto con la agencia que le ayudó a rellenar la solicitud. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para seguir el ritmo de su solicitud y evitar retrasos o problemas más adelante. Visto blanco grueso: lleve un registro de todos los pasos de su proceso de solicitud. Anota la fecha en que enviaste tu solicitud, la fecha en que recibiste una respuesta, la fecha de tu entrevista y cuando enviaste cualquier documento adicional. Puedes utilizar un cuaderno como el del ejemplo de la derecha. Este tipo de registro puede ser muy útil si algo sale mal o si tienes que explicar qué ha pasado con tu caso. Buzón lleno: guarda todas las cartas y mensajes que recibas de la Oficina de Servicios Sociales. Pueden ser importantes si necesitas hacer un seguimiento más adelante.
Notas cuando entregues documentos, pide copias. Si es posible, pídele a la persona del personal que recibió tus documentos que firme y feche las copias para confirmar que las recibió. Ser organizado puede ayudar a proteger tus beneficios y facilitar la obtención de ayuda si algo no sale como esperabas. Después de la entrevista, recibirás otra carta. Puede ser una carta de aprobación, en la que se indica la cuantía que recibirás y cuándo empezarás a recibir la ayuda y hasta cuándo. En este ejemplo, la persona ha sido aprobada para recibir $536 en cupones de alimentos a partir del 1 de agosto de 2024. La carta también puede ser una solicitud de información adicional que usted necesita para presentar en una fecha determinada. Como esta carta, se está solicitando una carta sobre la disposición de vida para saber quién más vive en el hogar que se proporcionará antes del 23 de septiembre de 2024. También puede ser una carta de denegación si no se considera que reúnes los requisitos para recibir la ayuda. Si se trata de una carta de denegación, el motivo de la denegación se indicará en la parte inferior de la carta, como se muestra en este ejemplo. Asegúrese de prestar atención a su buzón, teléfono y correo electrónico. Si se muda o cambia de número de teléfono, comuníqueselo inmediatamente a su asistente social para asegurarse de que recibe todas las cartas de los servicios sociales. Si ha recibido ayuda del IRC o de otro organismo con su solicitud, comuníqueselo también a su asistente social de esa organización. Si le deniegan, reducen o suspenden la ayuda, tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial. Una audiencia imparcial es una reunión en la que usted puede explicar por qué cree que la decisión ha sido equivocada. Un juez le escuchará y tomará una decisión sobre su asistencia. La carta que reciba de los servicios sociales incluirá un formulario de audiencia imparcial que tiene este aspecto. Puede rellenar este formulario para solicitar una audiencia. En la primera sección, escribirá su nombre, dirección, el número de expediente de los servicios sociales, que encontrará en la parte superior de su carta de prestaciones, y su número de teléfono. En el segundo apartado, explicará por qué solicita una audiencia imparcial. Por ejemplo, solicito una audiencia imparcial porque me han denegado o suspendido la asistencia en metálico y creo que se trata de un error. No he recibido una explicación clara y me gustaría explicar mi situación y mostrar mis documentos. En el tercer apartado, indicará su preferencia para seguir recibiendo asistencia mientras se revisa el caso. Marque la primera casilla si desea seguir recibiendo asistencia mientras se toma una decisión definitiva. Nota: si elige esta opción y la decisión no es a su favor, es posible que tenga que devolver la ayuda recibida durante ese tiempo. Marque la segunda casilla si no desea seguir recibiendo asistencia durante el proceso de audiencia imparcial. En la última sección, puede seleccionar una de las siguientes casillas si está atravesando circunstancias específicas o si necesita recursos adicionales. Seleccione la primera casilla si está sin hogar o a punto de quedarse sin hogar. Seleccione la segunda casilla si su salud o seguridad están en peligro, y explique por qué en el siguiente espacio. Seleccione la tercera casilla si necesita un intérprete y escriba su idioma. Seleccione la última casilla si necesita un alojamiento especial para la audición. Tenga en cuenta que, una vez recibida la carta de denegación, existe un plazo determinado para solicitar una audiencia imparcial. Ese plazo se mencionará en la carta de denegación que reciba. Si se le pasa ese plazo, no podrá solicitar la audiencia. Una vez cumplimentado el formulario, devuélvalo a su oficina local de servicios sociales. Durante la audiencia, tiene derecho a llevar a un amigo, familiar o abogado pedir un intérprete gratuito muestra documentos o trae a alguien que hable por ti. Si necesita ayuda, puede ponerse en contacto con los servicios jurídicos de Nueva Jersey llamando al 1-888-576-5529 o solicitar asistencia jurídica en línea en .lsnjlawhotline.org. Recuerde, si no completa todos los pasos, su solicitud puede retrasarse o ser denegada. Si algo le resulta confuso o necesita ayuda, póngase en contacto con la organización que le ayudó a presentar la solicitud. Gracias por ver este video, esperamos que le haya resultado útil. Ahora haga clic en el botón Next para ver el siguiente video, en el que aprenderá cómo renovar su ayuda.